Cuando mi nuera se sintió mal después de una cirugía, mi hijo me empujó. «Quita tus manos de ella, no haces nada bien». Yo simplemente me alejé en silencio y le hice una señal a la enfermera para que llamara al mejor cirujano del hospital. Cuando él entró a la habitación, le mostré la saturación de la paciente. Al verme, él palideó y gritó: «¡Espera! ¡Eres realmente quien creo que eres!». Cuando mi hijo descubrió quién era yo, se arrepintió profundamente de haberme despreciado toda la vida. Me encanta que estés aquí. Acompaña esta historia hasta el final y dime en los comentarios desde qué ciudad me ves. Así sabré hasta dónde ha llegado. Me llamo Trinidad Esperanza Vázquez y tengo 63 años. Durante los últimos 5 años, desde que me retiré del hospital, mi familia me ha tratado como si fuera una carga inútil. Mi hijo Fidencio y su esposa Ikeria me ven como una vieja enfermera fracasada que apenas sabe limpiar heridas. Si supieran la verdad, si supieran quién fui realmente antes de esconder mis diplomas en el sótano y guardar mi estetoscopio en el fondo de una gaveta. Pero esa mañana de diciembre, cuando el teléfono sonó a las 5:30 de la madrugada, algo me dijo que todo estaba a punto de cambiar. «Mamá», la voz de Fidencio sonaba desesperada al otro lado de la línea. «Ikeria está muy mal. La estamos llevando al Hospital San Vicente. Necesitamos que vengas». Me vestí en silencio. Pantalones oscuros, blusa sencilla, zapatos cómodos. La misma ropa que he usado durante estos 5 años de invisibilidad voluntaria. Antes de salir, abrí la gaveta del escritorio donde guardo mis cosas más preciadas. Allí estaba mi viejo estetoscopio, el mismo que me acompañó durante 38 años de carrera médica. Lo tomé entre mis manos por un momento, sintiendo el peso de los recuerdos, y luego lo guardé en mi bolso. El Hospital San Vicente estaba a 20 minutos de mi pequeña casa. Durante el camino en taxi, observé las calles vacías de la madrugada y recordé todas las veces que había recorrido esas mismas calles corriendo para salvar una vida. Cuántas noches había dejado mi cama tibia para enfrentar emergencias que otros médicos consideraban imposibles. Cuando llegué a la sala de emergencias, el familiar aroma a desinfectante y el sonido de las máquinas me golpearon como una ola de nostalgia. Era como volver a casa después de un largo exilio autoimpuesto. Encontré a Fidencio paseando nerviosamente frente a la sala de observación. Su cabello oscuro estaba despeinado, su camisa arrugada. Tenía la misma expresión de pánico que ponía cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol. «¿Qué pasó?», le pregunté, acercándome con pasos calmados. «Se desmayó en casa», me explicó sin mirarme directamente. «Estaba bien anoche, pero esta mañana se levantó quejándose de dolor en el pecho. Luego se puso muy pálida y se desplomó en la cocina. A través del vidrio de la puerta pude ver a Ikeria recostada en una camilla. Estaba consciente, pero visiblemente angustiada. Una enfermera revisaba sus signos vitales mientras un médico joven examinaba los resultados de algunos estudios. «¿Ya la vio algún doctor?», pregunté. «Sí, pero dicen que necesitan hacer más pruebas, que podría ser algo del corazón». Fidencio se pasó las manos por el rostro. «No entiendo nada de lo que me dicen, mamá. Usan palabras muy complicadas». Asentí en silencio. Durante tantos años, mi hijo había despreciado mi conocimiento médico, considerándolo inferior porque yo solo era una enfermera. Nunca le conté la verdad. Nunca le dije que había sido la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, especialista en cirugía cardiotorácica, con más de 3,000 operaciones exitosas en mi carrera. En ese momento, el médico joven salió de la habitación con expresión preocupada. «¿Es usted el esposo?», le preguntó a Fidencio. «Sí, soy Fidencio Vázquez. Ella es mi mamá, Trinidad». El doctor apenas me miró. Era algo a lo que me había acostumbrado durante estos 5 años. Cuando eres una mujer mayor vestida con ropa sencilla, los médicos jóvenes te ven como parte del mobiliario. «Su esposa tiene una arritmia severa», le explicó el doctor a Fidencio. «Sus niveles de potasio están peligrosamente bajos y eso está afectando su ritmo cardíaco.
Necesitamos estabilizarla antes de que empeore. ¿Es grave?, preguntó Fidencio con voz temblorosa. Podría serlo si no la tratamos correctamente. Ya pedí que preparen una habitación en cardiología. Mientras el doctor seguía explicando el tratamiento, yo observaba los monitores a través del vidrio. Los números me decían una historia diferente a la que estaba escuchando. La frecuencia cardíaca de Ikeria mostraba un patrón que reconocí inmediatamente. No era solo una arritmia por déficit de potasio, había algo más. Doctor, intervine suavemente, ¿revisó usted la función tiroidea? El médico me miró con sorpresa, como si hubiera olvidado que estaba ahí. Disculpe, ¿usted es enfermera? Antes de que pudiera responder, Fidencio se interpuso. Mi mamá trabajó en un hospital hace años, pero ya está retirada, dijo con un tono que pretendía ser explicativo, pero que sonó más bien como una disculpa. No se preocupe por ella, doctor. El médico asintió y continuó hablando con Fidencio, como si yo fuera invisible. Pero yo seguía observando los monitores, y lo que veía me preocupaba cada vez más. Media hora después, mientras trasladaban a Ikeria a la habitación de cardiología, noté que su estado se deterioraba. Su respiración se había vuelto más laboriosa y sus labios comenzaban a ponerse ligeramente azulados. Fidencio, le dije a mi hijo, creo que deberíamos pedirle al doctor que revise. Mamá, por favor, me cortó bruscamente. Deja que los profesionales hagan su trabajo. Tú no entiendes estas cosas. Sus palabras me dolieron, pero no tanto como saber que Ikeria estaba empeorando mientras hablábamos. En la habitación de cardiología conectaron a mi nuera a varios monitores. El sonido constante de las máquinas llenaba el espacio pequeño y claustrofóbico. Ikeria estaba consciente pero claramente asustada. Sus ojos buscaron los míos por un momento. Trinidad, me susurró. Tengo mucho miedo. Me acerqué a su cama y tomé su mano. Estaba fría y húmeda. Tranquila, mi niña, le dije suavemente. Todo va a estar bien. Pero mientras sostenía su mano, pude sentir que su pulso era irregular y débil. Miré el monitor cardíaco y confirmé mis sospechas. Estaba desarrollando un bloqueo cardíaco completo. En ese momento entró una enfermera para revisar los signos vitales. Era Carmen, una mujer de unos 50 años que trabajaba en el hospital desde hacía décadas. Nuestros ojos se encontraron y vi un destello de reconocimiento en su mirada. Carmen, le dije en voz baja, mientras Fidencio hablaba por teléfono con alguien del trabajo de Ikeria. Ella se acercó disimuladamente. ¿Trinidad? ¿Realmente eres tú?, susurró. Asentí casi imperceptiblemente. Carmen, necesito que llames al doctor Anselmo Rivera inmediatamente. Dile que es una emergencia cardíaca y que la doctora Vázquez Mendoza lo necesita urgentemente. Los ojos de Carmen se abrieron como platos. Doctora, pensé que usted había. Después te explico, la interrumpí suavemente. Ahora solo llama a Anselmo. Dile exactamente eso. La doctora Vázquez Mendoza lo necesita. Carmen salió rápidamente de la habitación. Fidencio colgó el teléfono y se acercó a la cama de Ikeria. ¿Cómo te sientes, amor?, le preguntó, tomando su otra mano. Mareada, respondió Ikeria con voz débil. Y me cuesta respirar. Yo seguía observando el monitor. Los intervalos entre latidos se estaban extendiendo peligrosamente. Sabía que teníamos pocos minutos antes de que su corazón entrara en un ritmo potencialmente letal. Fidencio, le dije a mi hijo, tratando de mantener mi voz calmada, creo que deberías llamar al doctor que la está tratando. Su ritmo cardíaco. Por favor, mamá, explotó Fidencio, volteándose hacia mí con irritación. No sabes de qué estás hablando. Deja de fingir que entiendes algo de medicina. En ese momento, Ikeria emitió un gemido suave y su cuerpo se tensó. El monitor comenzó a emitir una alarma aguda. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo empezó a convulsionar ligeramente. ¡Ikeria!, gritó Fidencio, sacudiendo su brazo. ¡Ikeria, mírame! Yo me moví instintivamente hacia el monitor para verificar lo que ya sabía. Su corazón había entrado en un ritmo de escape ventricular.
Si no recibía atención inmediata, podría sufrir un paro cardíaco completo. «¡Quítate de ahí!», me gritó Fidencio, empujándome lejos de la cama de Ikeria. «Quita tus manos de ella, no haces nada bien, solo estás estorbando». El empujón me hizo trastabillar hacia atrás. Por un momento, el dolor físico se mezcló con el emocional. Mi propio hijo, la persona a la que había dado la vida, me había empujado violentamente mientras su esposa luchaba por vivir. Pero no era momento para el dolor personal. Ikeria estaba en peligro real. Me alejé en silencio hacia la puerta, donde Carmen había reaparecido con expresión urgente. Le hice un gesto casi imperceptible, señalando discretamente hacia el monitor de Ikeria y luego hacia el pasillo. Carmen entendió inmediatamente. Sin decir una palabra, salió rápidamente de la habitación. Fidencio siguió gritándole a Ikeria, tratando desesperadamente de que reaccionara, mientras yo me quedé junto a la puerta observando cómo los números en el monitor continuaban deteriorándose. En menos de 2 minutos, escuché pasos rápidos en el pasillo. Carmen regresó acompañada de un hombre alto vestido con uniforme quirúrgico verde. El doctor Anselmo Rivera, el mejor cirujano cardíaco del hospital, entró a la habitación con la urgencia de alguien que sabe que cada segundo cuenta. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al monitor, luego a Ikeria, y finalmente me encontraron a mí junto a la puerta. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, algo extraordinario sucedió. El hombre que había llegado corriendo para salvar la vida de una desconocida palideció completamente al verme. El doctor Anselmo Rivera se quedó inmóvil en la entrada de la habitación, como si hubiera visto un fantasma. Su rostro, normalmente seguro y controlado durante las emergencias más críticas, mostraba una mezcla de asombro y reverencia que me resultó profundamente familiar. «¿Doctora?», susurró, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Fidencio, que seguía inclinado sobre Ikeria tratando de que reaccionara, levantó la cabeza al escuchar la voz nueva. «¡Doctor! ¡Por fin! ¡Algo está muy mal con mi esposa!», le gritó desesperadamente. «Se puso así de repente». Pero Anselmo no apartaba sus ojos de mí. Durante 30 años había sido uno de los cirujanos más reconocidos del país. Había operado a presidentes y celebridades. Había salvado miles de vidas. Sin embargo, en ese momento parecía un niño de 12 años esperando mi aprobación. Me acerqué silenciosamente al monitor de Ikeria y señalé discretamente los números con un dedo. Anselmo siguió mi gesto e inmediatamente entendió la gravedad de la situación. «Enfermera», le dijo a Carmen con voz firme pero calmada, «necesito un equipo de resucitación aquí inmediatamente y prepara una sala de cirugía, la número 3, si está disponible». «¿Cirugía?», preguntó Fidencio con voz quebrada. «¿Por qué necesita cirugía?». Anselmo se acercó rápidamente al monitor mientras respondía. «Su esposa está desarrollando un bloqueo cardíaco completo. Su corazón no está bombeando eficientemente y necesita un marcapasos temporal de emergencia». «Pero el otro doctor dijo que solo era una arritmia simple», protestó Fidencio. «El otro doctor se equivocó», respondió Anselmo mientras verificaba el pulso de Ikeria. «Esta es una emergencia cardíaca severa». Ikeria había perdido la conciencia completamente. Su respiración era superficial y su piel había adquirido un tono grisáceo que yo conocía demasiado bien. Sin intervención inmediata, su corazón se detendría en los próximos minutos. «¿Quién pidió mi consulta?», preguntó Anselmo mientras el equipo de enfermeras llegaba con el carro de emergencias. Carmen me miró brevemente antes de responder. La enfermera de turno notó los cambios en el monitor y pensó que usted debería revisar el caso. Era una mentira piadosa que protegía mi anonimato, pero Anselmo no se dejó engañar. Sus ojos volvieron a encontrar los míos mientras dirigía el procedimiento de estabilización. «Necesito 60 miligramos de atropina intravenosa», ordenó, «y preparen isoproterenol en goteo continuo. También quiero dopamina lista por si la presión arterial cae más». Mientras el equipo médico trabajaba sobre Ikeria, Fidencio se había quedado paralizado junto a la cama, observando cómo su esposa luchaba por vivir. Sus manos temblaban y había lágrimas en sus ojos. «¿Va a estar bien?»,
me preguntó en un susurro, como si yo pudiera darle la respuesta que el doctor no podía garantizar. El doctor Rivera es el mejor, le respondí suavemente. Si alguien puede ayudarla, es él. Anselmo levantó la vista del monitor, donde ahora se veía una ligera mejoría en el ritmo cardíaco de Ikeria. ¿Doctora Vázquez Mendoza?, dijo finalmente, lo suficientemente alto como para que Fidencio lo escuchara. Mi hijo se volteó bruscamente hacia mí, con expresión confundida. ¿Doctora?, repitió Fidencio. ¿A quién le está hablando? Un silencio incómodo llenó la habitación. Las enfermeras siguieron trabajando, pero pude notar que todas sabían exactamente quién era yo. Carmen me miraba con una mezcla de respeto y expectativa. Fidencio, dijo Anselmo con voz cuidadosa, sin apartar sus ojos de mí. ¿Esta señora es tu madre? Sí, es mi mamá, Trinidad. Era enfermera, pero ya está jubilada, respondió Fidencio con un tono que pretendía ser explicativo. ¿Por qué la llama doctora? Anselmo se acercó lentamente hacia mí, como si estuviera a punto de encontrarse con una leyenda viviente. Porque tu madre, dijo con voz llena de reverencia, es la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, la mujer que me salvó la vida cuando era niño y que después se convirtió en la cirujana cardíaca más brillante de este país. El color se fue del rostro de Fidencio. Me miró como si me viera por primera vez en su vida. Eso es imposible, murmuró. Mi mamá nunca fue doctora. Ella trabajaba como enfermera en un hospital pequeño. No, en un hospital pequeño, corrigió Anselmo suavemente. Trabajó aquí, en San Vicente, como jefa del departamento de cirugía cardiotorácica durante 28 años. Antes de eso, fue la cirujana más joven en graduarse con honores de la Universidad Nacional. Fidencio me miraba con la boca abierta, como si hubiera comenzado a hablar en un idioma extraño. Anselmo, le dije discretamente al doctor, no es necesario. Sí es necesario, me interrumpió con firmeza. Doctora, usted me operó cuando tenía 12 años. Tenía una malformación cardíaca compleja que 3 cirujanos habían declarado inoperable. Mis padres habían perdido toda esperanza hasta que llegaron donde usted. Se acercó más, con lágrimas en los ojos. No solo me salvó la vida, doctora, me inspiró a estudiar medicina. Todo lo que soy como cirujano se lo debo a usted. Por eso estudié cardíaca, porque quería ser como la mujer que me dio una segunda oportunidad de vivir. Wait, Fidencio finalmente encontró su voz, aunque sonaba ronca y confundida. ¿Está diciendo que mi madre es una doctora famosa? No solo famosa, intervino Carmen desde el otro lado de la cama. Era una leyenda. La doctora Vázquez Mendoza desarrolló 3 técnicas quirúrgicas que ahora se enseñan en universidades de todo el mundo. Salvó más vidas que cualquier otro cirujano en la historia de este hospital. Ikeria comenzó a mostrar signos de recuperación. Su respiración se hizo más regular y el color empezó a regresar a su rostro. El tratamiento de emergencia estaba funcionando, pero aún necesitaba el marcapasos temporal. Doctora, dijo Anselmo, volviéndose hacia mí con respeto profesional, ¿podría acompañarme a revisar las opciones quirúrgicas? Su opinión sería invaluable para decidir el mejor procedimiento. Ella no puede dar opiniones médicas, protestó Fidencio débilmente, aunque su voz había perdido toda convicción. Ella no es, quiero decir, su madre, dijo Anselmo con paciencia, tiene más experiencia en cirugía cardíaca que cualquier otro médico en este hospital, incluyéndome a mí. Me quedé en silencio por un momento, sintiendo el peso de 30 años de secretos cayendo sobre mis hombros. Durante 5 años había fingido ser solo una enfermera retirada. Había escondido mis diplomas, había guardado mi estetoscopio, había permitido que mi propio hijo me viera como un fracaso. La paciente necesita un marcapasos temporal antes de que podamos proceder con el tratamiento definitivo, dije finalmente, mi voz recuperando la autoridad médica que había mantenido dormida durante tanto tiempo. Estoy de acuerdo, respondió Anselmo inmediatamente. ¿Considera usted que podríamos proceder con implantación percutánea o prefiere acceso quirúrgico?
Dada su edad y la causa probable del bloqueo, yo recomendaría acceso percutáneo a través de la vena femoral. Respondí automáticamente. Es menos invasivo y la recuperación sería más rápida. Fidencio nos miraba alternativamente, como si estuviera presenciando una conversación en código secreto. ¿Usted realmente sabe de esto?, me preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, Anselmo se dirigió a las enfermeras. Preparen la sala de procedimientos para implantación de marcapasos temporal. Quiero el equipo de fluoroscopía listo y un cardiólogo intervencionista en stand-by. Doctor Rivera, dijo Carmen, ¿quiere que prepare el expediente de la doctora Vázquez Mendoza como consultora en el caso? Por supuesto, respondió Anselmo sin dudarlo, y asegúrese de que aparezca como médico tratante principal. Este caso requiere su experiencia. Espera, exclamó Fidencio, finalmente recuperando la voz. Espera un momento. ¿Me están diciendo que mi madre, mi propia madre, es realmente doctora? No solo doctora, corrigió Anselmo gentilmente. Es una de las cirujanas más respetadas en la historia de la medicina cardíaca de este país. Sus estudios sobre técnicas de bypass en pacientes pediátricos han salvado miles de vidas en todo el mundo. Fidencio se dejó caer en la silla junto a la cama de Ikeria, con la cabeza entre las manos. No entiendo nada, murmuró. Durante toda mi vida pensé que era solo una enfermera. Siempre me dijeron que trabajaba en empleos sencillos, que nunca había terminado la universidad. Fidencio, le dije suavemente, acercándome por primera vez desde que me había empujado. Terminé la universidad a los 21 años. Me gradué de medicina a los 25. Obtuve mi especialización en cirugía cardiotorácica a los 30. Trabajé en este hospital hasta hace 5 años, cuando decidí retirarme. ¿Pero por qué nunca me dijiste?, preguntó, levantando la cabeza para mirarme con ojos llorosos. ¿Por qué dejaste que pensara que eras? ¿Qué era qué, Fidencio?, le pregunté con voz tranquila pero firme. ¿Un fracaso? ¿Una vergüenza para ti? Él abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. En ese momento, Ikeria abrió los ojos lentamente. Su mirada era confusa pero alerta. ¿Qué pasó?, preguntó con voz débil. Tuviste un problema cardíaco, mi amor, le explicó Fidencio, tomando su mano. Pero ya estás mejor. Los doctores te van a ayudar. Ikeria me miró con ojos claros por primera vez en años, sin la condescendencia habitual. Trinidad, susurró. ¿Tú sabías lo que me estaba pasando? Asentí ligeramente. Sí, mi niña. Lo supe desde el momento en que vi el monitor. ¿Y por eso hiciste venir al doctor? Por eso la llamé, dijo Anselmo, acercándose a su cama con una sonrisa tranquilizadora. La doctora Vázquez Mendoza me pidió que viniera porque reconoció inmediatamente lo que estaba sucediendo. Ikeria cerró los ojos por un momento, procesando esta información. ¿Realmente eres doctora?, me preguntó cuando volvió a abrirlos. Sí, respondí simplemente. ¿Y nos salvaste la vida? El doctor Rivera la salvó, corregí. Yo simplemente reconocí los síntomas y pedí ayuda. Anselmo se acercó a mí con una expresión de profundo respeto. Doctora, ¿me permitiría que le explicara a la familia exactamente quién es usted y qué ha logrado en su carrera? Creo que merecen saberlo. Miré a Fidencio, que seguía en shock, luego a Ikeria, que me observaba con una mezcla de gratitud y asombro. Si crees que es necesario, respondí finalmente. Y entonces Anselmo comenzó a contar la historia que yo había mantenido en secreto durante 5 años. La historia de la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, la mujer que había dedicado su vida a salvar corazones rotos, incluso mientras el suyo propio se quebraba lentamente por el desprecio de quienes más amaba. Anselmo se acercó a la ventana de la habitación, con las manos cruzadas detrás de la espalda, como si estuviera preparándose para dar una conferencia médica. Fidencio e Ikeria lo miraban con expectativa, mientras yo permanecía en silencio junto a la puerta, sintiendo el peso de los recuerdos que estaba a punto de revivir. Conocí a la doctora Vázquez Mendoza cuando tenía 12 años, comenzó Anselmo con voz reverente. Era el año 1994.
Yo había nacido con una malformación cardíaca compleja llamada tetralogía de Fayot, combinada con atresia pulmonar. Era una condición que en esos tiempos muy pocos cirujanos se atrevían a operar. Y quería, que ya se veía mucho mejor gracias al tratamiento, escuchaba con atención desde su cama. Mis padres habían llevado mi caso a 3 hospitales diferentes, continuó Anselmo. Todos los especialistas dijeron lo mismo. Era demasiado riesgoso, que debía conformarme con una vida limitada, sin poder correr, sin poder jugar como otros niños, que probablemente no viviría más allá de los 18 años. Fidencio me miraba de reojo, como si tratara de reconciliar la imagen de la mujer que había despreciado toda su vida con la historia que estaba escuchando. Entonces mis padres escucharon hablar de una cirujana aquí en San Vicente. Una mujer joven que estaba desarrollando técnicas innovadoras para casos como el mío. Todos les dijeron que estaba loca, que era demasiado arriesgada, que nunca funcionaría. ¿Y qué pasó?, preguntó Ikeria suavemente. Anselmo me miró directamente antes de continuar. La doctora Vázquez Mendoza aceptó mi caso. Pero no solo eso. Pasó 6 meses estudiando mi condición específica, consultando con expertos internacionales, desarrollando una técnica quirúrgica completamente nueva. Me operó durante 9 horas continuas. Se acercó a su cartera y sacó una fotografía amarillenta. Era de un niño delgado sonriendo junto a una mujer joven vestida con bata médica. Yo recordaba perfectamente ese día. Esta foto se tomó 6 meses después de mi cirugía. Era la primera vez en mi vida que podía correr sin cansarme, que podía jugar fútbol con otros niños. La doctora no solo me salvó la vida, me dio la vida que nunca pensé que tendría. Fidencio tomó la fotografía con manos temblorosas. Al verla, su rostro se transformó completamente. «Mamá», susurró, «¿realmente eres tú?». Asentí en silencio. En la foto aparecía yo a los 33 años, con el cabello recogido en una cola alta, sonriendo junto al pequeño Anselmo. Era la misma sonrisa que Fidencio había visto miles de veces, pero en un contexto que nunca había imaginado. «Pero eso no es todo», continuó Anselmo, guardando la fotografía. «La técnica que la doctora desarrolló para mi cirugía se convirtió en el procedimiento estándar para casos similares. Ha salvado la vida de miles de niños en todo el mundo. Hay un artículo sobre su trabajo en el Archivo Americano de Cirugía Cardiotorácica que se sigue citando hasta hoy». «No entiendo», murmuró Fidencio con voz quebrada. «Si eres tan importante, si has hecho todas estas cosas increíbles, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué vivías como si fueras?» «¿Como si fuera qué, Fidencio?», le pregunté suavemente. Él bajó la cabeza, incapaz de terminar la frase. Anselmo me miró con una expresión que mezcló respeto y tristeza. «Doctora, si me permite preguntar, ¿por qué se retiró tan abruptamente hace 5 años? Recuerdo que toda la comunidad médica se conmocionó cuando anunció su retiro. Estaba en la cúspide de su carrera». El silencio que siguió fue pesado y doloroso. Durante 5 años había evitado pensar en ese día. El día que decidí que ya no podía seguir siendo la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza. «Anselmo», le dije finalmente, «¿recuerdas la ceremonia de reconocimiento que me hicieron en 2019? «Por supuesto. Fue cuando le dieron el premio a la trayectoria médica más distinguida del año. Estuve ahí. Fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera, ver a mi mentora recibir el reconocimiento que merecía». Fidencio me miró con los ojos muy abiertos. «¿Recibiste un premio? ¿En 2019? «Sí», respondí, sintiendo como la vieja herida se abría nuevamente. Fue el reconocimiento más importante de mi carrera. 30 años de trabajo, miles de vidas salvadas, técnicas que cambiarían la medicina cardíaca para siempre. Me acerqué a la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde tantas veces había llegado corriendo para salvar una vida. «La ceremonia fue en el Hotel Continental», continué. «Asistieron médicos de todo el país. Los medios cubrieron el evento. Era el momento que cualquier médico sueña vivir». «¿Y?»,
preguntó Ikeria suavemente, intuyendo que venía algo doloroso. Te invité, Fidencio, le dije a mi hijo sin voltear a mirarlo. Te envié la invitación con 2 meses de anticipación. Te expliqué la importancia del evento. Te rogué que vinieras. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor. ¿Y qué dijo?, preguntó Anselmo, aunque por mi tono ya intuía la respuesta. Me dijo que tenía una reunión de trabajo que no podía cancelar. Respondí con voz controlada. Que además no entendía por qué querían darle un premio a una enfermera jubilada. Fidencio emitió un sonido ahogado, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Pero eso no fue lo peor, continué, volteándome finalmente para mirarlo. Lo peor fue lo que dijiste después. Mamá, yo. Me dijiste, lo interrumpí suavemente pero con firmeza, que no ibas a ir porque te daba vergüenza que tus colegas supieran que tu madre trabajaba limpiando sangre y cambiando sábanas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Fidencio. Ikeria se llevó una mano a la boca, horrorizada. Mamá, por favor. Dijiste que preferías que pensaran que no tenías madre a que supieran qué clase de trabajo tan poco respetable había hecho toda mi vida. Anselmo cerró los ojos, claramente afectado por lo que estaba escuchando. Esa noche, continué, subí al pódium del Hotel Continental. Recibí una ovación de pie de 500 médicos que habían venido de todo el país para honrar mi trabajo. Dije un discurso sobre la importancia de dedicar la vida a salvar otras vidas. Y cuando bajé del escenario, lo único en lo que podía pensar era en las palabras de mi propio hijo. Me senté en la silla junto a la cama de Ikeria, sintiendo el peso de los recuerdos. Al día siguiente presenté mi renuncia. Les dije a todos que quería retirarme para disfrutar de mi familia. Nadie entendió por qué una mujer en la cúspide de su carrera tomaría esa decisión. Doctora, susurró Anselmo, no tenía idea de qué. Guardé mis diplomas en cajas, continué. Escondí mis premios en el sótano. Dejé de usar mi apellido profesional. Me convertí en solo Trinidad, la madre que avergonzaba a su hijo con su trabajo de enfermera imaginario. Fidencio lloraba abiertamente ahora, con los hombros temblando. Durante 5 años he vivido como la persona que mi hijo necesitaba que fuera, dije, mirándolo directamente. Una mujer común, sin logros, sin nada de qué sentirse orgullosa. Mamá, lo siento, sollozó Fidencio. Lo siento muchísimo, yo no sabía. ¿No sabías qué exactamente?, le pregunté. ¿No sabías que había dedicado mi vida a salvar niños? ¿No sabías que había trabajado 18 horas al día durante décadas? ¿O no te importaba saberlo? Ikeria, desde su cama, habló con voz quebrada. Trinidad, perdóname. Todos estos años te he tratado como si fueras, como si no supieras nada, como si no tuvieras educación. Y yo lo permití, respondí. Permití que me vieran como querían verme, porque pensé que era mejor eso que causar más vergüenza. Anselmo se acercó lentamente. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Asentí. ¿Se arrepiente? ¿Se arrepiente de haber dejado la medicina? La pregunta me golpeó como una ola fría. Durante 5 años me había hecho la misma pregunta cada mañana al despertar. Todos los días, admití finalmente. Especialmente cuando veo casos como el de Ikeria. Cuando sé que podría ayudar, pero tengo que quedarme callada para no ser una molestia. ¿Pero por qué?, gritó Fidencio de repente, levantándose de la silla. ¿Por qué no me dijiste quién eras realmente? ¿Por qué me dejaste tratarte así? Lo miré durante un largo momento antes de responder. Porque esperaba que algún día mi hijo me amara lo suficiente como para preguntar. Esperaba que en algún momento tuvieras curiosidad sobre mi vida, sobre mi pasado, sobre lo que había hecho antes de convertirme en tu madre. Pero yo, en 39 años, Fidencio, nunca me preguntaste sobre mi carrera. Nunca quisiste saber por qué tenía tantos libros médicos. Nunca te preguntaste por qué conocía a tantos doctores. Nunca te interesó lo suficiente como para averiguar quién era yo. El dolor en sus ojos era visible, pero era un dolor necesario. Asumiste que era un fracaso, continué.
Y yo permití que siguieras pensándolo porque era más fácil ser despreciada que seguir siendo rechazada. En ese momento, Carmen entró discretamente a la habitación. Doctor Rivera, disculpe la interrupción, pero tengo noticias sobre la sala de procedimientos. Dime, Carmen. La sala número 3 está lista, y doctor, el jefe de cardiología quiere hablar con usted sobre este caso. Parece muy interesado en que la doctora Vázquez Mendoza participe en el procedimiento. Anselmo me miró con esperanza. Doctora, ¿consideraría participar en la implantación del marcapasos? Su experiencia sería invaluable. Miré a Iqueria, que me observaba con ojos suplicantes, luego a Fidencio, que seguía llorando en silencio. Por favor, Trinidad, susurró Iqueria, confío en ti. Era la primera vez en 5 años que alguien de mi familia me pedía que usara mis conocimientos médicos. La primera vez que me necesitaban por lo que realmente era, no por lo que fingía ser. Está bien, respondí finalmente. Participaré en el procedimiento. Anselmo sonrió con alivio. Perfecto. Carmen, prepara el expediente médico con la doctora Vázquez Mendoza como médico consultor principal. Ya está hecho, doctor, respondió Carmen con una sonrisa. Y tengo una sorpresa más. ¿Qué tipo de sorpresa? Carmen se acercó a mí con una bolsa de tela. Doctora, pensé que podría necesitar esto. Abrí la bolsa y mi corazón se detuvo por un momento. Dentro estaba una bata médica blanca, perfectamente planchada, con mi nombre bordado en el pecho. Dra. Trinidad E. Vázquez Mendoza, cirugía cardiotorácica. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté sorprendida. La mandé a hacer cuando supe que venía hoy, respondió Carmen con una sonrisa. Sabía que este día llegaría. Todos nosotros lo sabíamos. Tomé la bata entre mis manos, sintiendo el peso de 30 años de medicina. Me dirigí al baño de la habitación para cambiarme. Cuando cerré la puerta detrás de mí y me miré en el espejo, vi a una mujer de 63 años que había pasado 5 años escondiendo su verdadera identidad. Lentamente me quité la blusa sencilla y me puse la bata médica blanca. El cambio fue instantáneo. No era solo una prenda de vestir, era como ponerme la piel que había perdido 5 años atrás. Al leer mi nombre bordado en el pecho, doctora Trinidad E. Vázquez Mendoza, sentí que la mujer que había sido toda mi vida regresaba desde un largo exilio. Cuando salí del baño, la habitación quedó en silencio. Fidencio me miró como si me viera por primera vez. Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. «Mamá», susurró, te ves diferente». «Me siento diferente», admití. Anselmo se acercó con una sonrisa de satisfacción. «Así está mejor, doctora. ¿Lista para mostrarle a estos jóvenes cómo se hace un procedimiento cardíaco?» «Más que lista», respondí, sintiendo la adrenalina familiar de una emergencia médica corriendo por mis venas. Mientras nos dirigíamos hacia la sala de procedimientos, Iqueria me tomó la mano. «Trinidad, doctora Trinidad», se corrigió. «Gracias por no dejarme morir por el orgullo estúpido de mi esposo». «Nunca te habría dejado morir, mi niña», le respondí suavemente. «Eso no está en mi naturaleza». La sala de procedimientos estaba perfectamente preparada. El equipo de enfermeras especializadas ya tenía todo listo: el marcapasos temporal, los cables, el equipo de fluoroscopía. Cuando entré, todas se voltearon hacia mí con expresiones de respeto y admiración. «Doctora Vázquez Mendoza», dijo la enfermera instrumentista, una mujer de unos 40 años llamada Patricia, «es un honor trabajar con usted». «El honor es mío, Patricia», respondí, acercándome al lavabo para el protocolo de antisepsia quirúrgica. Mientras me lavaba las manos con movimientos automáticos perfeccionados por miles de procedimientos, escuché voces en el pasillo. «¿Es cierto?», preguntó una voz masculina. «¿Realmente regresó la doctora Vázquez Mendoza?» «Está aquí mismo», respondió Carmen desde afuera. «Después de 5 años está operando otra vez». «No me lo puedo creer», dijo otra voz. «Pensé que nunca la volvería a ver en acción». Anselmo se acercó al lavabo junto a mí. «Doctora, medio hospital ya sabe que está aquí. Hay al menos 10 médicos esperando afuera solo para verla trabajar». «¿En serio?»,
Pregunté, sorprendida. Usted no se da cuenta del impacto que tuvo en esta institución, me explicó mientras se secaba las manos. Cuando se retiró, fue como si se hubiera ido el alma del departamento de cardiología. Nadie entendía por qué una leyenda como usted se alejaba en la cúspide de su carrera. Nos dirigimos hacia la mesa de procedimientos donde Ikeria ya estaba preparada. Se veía nerviosa pero confiada. «¿Cómo te sientes, mi niña?», le pregunté tomando su mano. «Asustada», admitió. «Pero si tú estás aquí, sé que voy a estar bien». «Vas a estar perfecta», le aseguré. El doctor Martínez, jefe del departamento de cardiología, entró en ese momento. Era un hombre de unos 50 años que había sido mi residente cuando era más joven. «Trinidad», dijo con emoción genuina, «no sabía que habías vuelto». «Solo por hoy, Roberto», respondí. «Es un favor especial». «Bueno, entonces hagamos que valga la pena», dijo con una sonrisa. «¿Quieres dirigir el procedimiento?». Durante un momento dudé. Había estado alejada 5 años. Las técnicas podrían haber cambiado. Mi precisión podría haberse deteriorado. «Anselmo y yo podemos trabajar juntos», sugerí diplomáticamente. «Doctora», intervino Anselmo, «con todo respeto, este es su caso. Usted diagnosticó la emergencia. Usted sugirió el tratamiento. El procedimiento debe ser suyo». Miré a Ikeria, que me observaba con confianza total. «Está bien», dije finalmente. «Dirijamos este procedimiento». Los siguientes 45 minutos fueron como volver a casa. Mis manos recordaron cada movimiento, cada técnica. La inserción del cable del marcapasos a través de la vena femoral fue perfecta. La colocación del electrodo en el ventrículo derecho fue precisa. Todo fluyó como si nunca hubiera dejado de practicar. «Increíble», murmuró Patricia mientras observaba mi trabajo. «Es como ver a un maestro en acción». «Su técnica no ha perdido nada», agregó Anselmo, monitoreando los signos vitales de Ikeria. «Si acaso, está mejor que antes». Cuando terminamos el procedimiento, Ikeria estaba completamente estable. Su ritmo cardíaco era regular, su presión arterial normal, su color había regresado completamente. «Procedimiento exitoso», anuncié, quitándome los guantes. «La paciente necesitará observación durante 24 horas, pero el pronóstico es excelente». Aplausos espontáneos llenaron la sala. No solo del equipo médico presente, sino de varios doctores que se habían asomado para observar. «Doctora», dijo el doctor Martínez, «ha sido como ver historia médica en vivo». Mientras trasladaban a Ikeria de regreso a su habitación, me quedé un momento en la sala de procedimientos procesando lo que había sucedido. Después de 5 años de silencio médico, había realizado un procedimiento perfecto. Me sentía más viva de lo que me había sentido desde mi retiro. «¿Doctora?». Carmen apareció en la puerta. «Hay alguien que quiere verla». «¿Quién?». «El director del hospital, doctor Alejandro Ruiz. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». El doctor Ruiz era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, expresión seria pero amable. Lo conocía desde mis últimos años en el hospital, aunque nunca habíamos trabajado estrechamente. «Trinidad», me saludó cuando llegué a su oficina. «No sabes cuánto me alegra verte de nuevo en estas instalaciones». «¿Alejandro?», respondí, sentándome frente a su escritorio. «Solo vine por una emergencia familiar». Lo sé, pero tengo una propuesta para ti». Se inclinó hacia adelante, con expresión seria. «Trinidad, desde que te fuiste, el departamento de cardiología no ha sido el mismo. Hemos perdido casos que tú habrías salvado. Hemos tenido que referir pacientes complejos a otros hospitales porque ninguno de nuestros cirujanos tiene tu experiencia. Alejandro, yo ya estoy retirada». «Escúchame», me interrumpió suavemente. «No te pido que regreses a tiempo completo. Pero, ¿considerarías ser consultora? ¿Casos especiales? ¿Cirugías complejas?». «No lo sé», respondí honestamente. «He estado alejada 5 años. Las cosas han cambiado. Tus manos no han cambiado. Tu experiencia no ha cambiado. Y acabas de demostrar que tu habilidad sigue intacta». Se levantó y caminó hacia la ventana.
Además, hay algo más que debes saber, algo sobre tu familia. Mi estómago se tensó. ¿Qué tipo de cosa? Trinidad, durante los últimos 5 años, cada vez que alguien preguntaba por ti, yo les decía que habías decidido retirarte para estar con tu familia. Pero nunca entendí por qué una cirujana tan brillante tomaría esa decisión. Y ahora lo entiendes, dije suavemente. Ahora lo entiendo, y quiero que sepas algo. Tu hijo vino a verme hace 1 hora. ¿Fidencio está aquí? Está en la cafetería con su esposa, que ya está completamente estable. Pero antes de irse, me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra familiar de Fidencio. ¿Puedo?, pregunté señalando el sobre. Por supuesto. Con manos temblorosas, abrí la carta. La letra de Fidencio era desordenada, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Mamá, no sé cómo empezar esta carta porque no tengo palabras para lo que he hecho. Durante 39 años has sido mi madre, y durante los últimos 5 años he sido el peor hijo que alguien podría tener. Hoy descubrí que mi madre no es solo la mujer que me crió, me alimentó y me amó incondicionalmente. Es una heroína, es una mujer que ha salvado miles de vidas. Es alguien a quien médicos de todo el país respetan y admiran. Y yo, su propio hijo, la traté como si fuera un fracaso. He hablado con el doctor Rivera. Me contó sobre el premio que recibiste en 2019. Me contó sobre todas las vidas que salvaste. Me contó sobre las técnicas que desarrollaste. Me contó sobre los niños que hoy son adultos felices porque tú les diste una segunda oportunidad. También me contó que yo fui el único miembro de tu familia que no asistió a tu ceremonia de reconocimiento. Mamá, no sé si podrás perdonarme alguna vez. No sé si merezco tu perdón. Pero quiero que sepas que voy a pasar el resto de mi vida tratando de compensar estos 5 años de ceguera. Y Keria también quiere pedirte perdón. Los dos queremos empezar de nuevo. Queremos conocer a la verdadera Trinidad. Queremos ser la familia que mereces. Si nos das una oportunidad, prometemos nunca más verte con ojos ciegos. Con todo mi amor y arrepentimiento, Fidencio. Cuando terminé de leer la carta, tenía lágrimas en los ojos. Es un buen hijo, dijo el doctor Ruiz suavemente. Solo estaba perdido. No sabía si era demasiado tarde, admití. Nunca es demasiado tarde para la familia, Trinidad, especialmente cuando hay amor real detrás del arrepentimiento. Me levanté de la silla, sintiendo un peso nuevo pero esperanzador en mi pecho. Alejandro, sobre tu propuesta. ¿Sí? Déjame pensarlo, pero creo que podría estar interesada en regresar. Gradualmente. Su sonrisa fue enorme. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Cuando salí de su oficina, tenía una decisión que tomar. Podía seguir siendo la Trinidad invisible que había sido durante 5 años, o podía reclamar mi identidad como la doctora que siempre había sido. Mientras caminaba hacia la cafetería para encontrarme con mi familia, supe que mi respuesta ya estaba decidida. Cuando llegué a la cafetería del hospital, encontré a Fidencio e Ikeria sentados en una mesa del rincón. Ella tenía mejor color en el rostro y él parecía haber llorado durante horas. Al verme acercar con la bata médica puesta, ambos se pusieron de pie inmediatamente. «Mamá», dijo Fidencio con voz quebrada, «¿recibiste mi carta?» «Sí, la recibí», respondí, sentándome frente a ellos. «Y quiero que sepan que aprecio sus disculpas, de verdad». «¿Pero?», preguntó Ikeria, notando el tono en mi voz. «Pero hay cosas que necesitamos hablar, cosas que han estado guardadas por demasiado tiempo». Fidencio se inclinó hacia adelante, con expresión desesperada. «Mamá, haré lo que sea para compensar estos 5 años. Lo que sea. Solo dime cómo». «Fidencio», le dije suavemente, «no se trata de compensar. Se trata de entender». ¿Entender qué? Entender por qué un hijo de 39 años nunca tuvo curiosidad sobre la vida de su madre. Entender por qué era más fácil asumir que era un fracaso que preguntar quién era realmente. El dolor en sus ojos era visible, pero necesitaba escuchar esto.
Durante 5 años, continué, ustedes dos me trataron como si fuera una carga, como si mi presencia en sus vidas fuera un favor que me hacían. Eso no es cierto, protestó Ikeria. ¿No? La miré directamente. Ikeria, ¿cuántas veces me dijiste que no entendía el mundo moderno? ¿Cuántas veces insinuaste que mi educación era limitada? ¿Cuántas veces me hiciste sentir como si fuera una anciana ignorante? Ella bajó la cabeza, incapaz de negar mis palabras. ¿Y tú, Fidencio?, me dirigí a mi hijo. ¿Cuántas veces me dijiste que mis consejos no servían? ¿Cuántas veces me hiciste sentir como si fuera una molestia cuando trataba de ayudar? Mamá, yo no sabía. No sabías porque no quisiste saber. Lo interrumpí firmemente. Y ahora que descubren que la mujer que despreciaron es en realidad alguien respetable, quieren arreglar todo con disculpas. Fidencio comenzó a llorar otra vez, pero esta vez lo dejé continuar. El problema no es que no supieras mi profesión, le expliqué. El problema es que me juzgaste sin conocerme, me descartaste sin preguntarme. Decidiste que no valía la pena tu respeto antes de darme la oportunidad de ganarlo. Tienes razón, admitió con voz quebrada. Tienes toda la razón. Durante 5 años he vivido en una mentira, continué, fingiendo ser la mujer que ustedes necesitaban que fuera para no sentir más rechazo. ¿Pero saben qué descubrí hoy? Ambos me miraron expectantes. Descubrí que prefiero vivir siendo quien realmente soy, aunque eso signifique estar sola, que seguir fingiendo ser alguien que no soy para complacer a personas que no me valoran. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. ¿Qué significa eso?, preguntó Ikeria con voz temblorosa. Significa, dije tomando aire profundamente, que he decidido aceptar la propuesta del doctor Ruiz. Voy a regresar al hospital como consultora médica. Eso es maravilloso, exclamó Fidencio. Podemos empezar de nuevo, podemos. También significa, lo interrumpí suavemente, que me voy a mudar. Las palabras cayeron como una bomba sobre la mesa. ¿Te vas a mudar?, repitió Ikeria. ¿A dónde? El hospital tiene un programa de intercambio con una clínica en Guatemala. Necesitan un cirujano cardíaco para trabajar con niños de bajos recursos, niños como Anselmo cuando era pequeño, niños que otros médicos consideran casos imposibles. ¿Guatemala? Fidencio parecía no poder procesar la información. ¿Por cuánto tiempo? Inicialmente por 2 años, pero podría ser permanente si me adapto bien. No, Fidencio se levantó bruscamente de la mesa. No puedes irte, no ahora que finalmente entendemos quién eres. Fidencio, le dije con calma, siéntate. Él obedeció, pero su respiración era agitada. Durante toda mi carrera médica he salvado miles de vidas aquí en este país. He operado a hijos de familias ricas, he desarrollado técnicas para hospitales privados, he ganado premios y reconocimientos. ¿Pero saben qué nunca he hecho? ¿Qué?, preguntó Ikeria. Nunca he trabajado en un lugar donde realmente me necesiten, donde no tengan otras opciones, donde mi presencia pueda ser la diferencia entre la vida y la muerte para niños que no tienen a nadie más. Pero nosotros te necesitamos, protestó Fidencio. ¿Me necesitan? Lo miré directamente. ¿O necesitan a la idea de tener una madre médica famosa de la que puedan estar orgullosos? El silencio que siguió respondió mi pregunta. Mamá, dijo Fidencio finalmente, dame una oportunidad de demostrar que he cambiado. Dame tiempo para ser el hijo que debería haber sido. Fidencio, le respondí con ternura, no se trata de castigarlos. Se trata de hacer lo que debería haber hecho hace 5 años. Vivir mi vida según mis propios términos. ¿Pero qué hay de nosotros?, preguntó Ikeria con lágrimas en los ojos. ¿Qué hay de la familia? La familia, le dije, es algo que se construye con respeto mutuo, no con obligaciones. Durante 5 años, ustedes fueron mi familia de nombre, pero no de corazón. Me levanté de la mesa, sintiendo una libertad extraña pero satisfactoria. Quiero que sepan que los perdono, a ambos. Pero el perdón no significa que tengo que quedarme en un lugar donde fui invisible durante tanto tiempo. ¿Cuándo te vas?,
preguntó Fidencio con voz quebrada. En 3 semanas. El hospital me está ayudando con los papeles y la transición. ¿Y si cambiamos?, preguntó Ikeria desesperadamente. ¿Y si te demostramos que podemos ser diferentes? Tal vez puedan, admití, pero yo también necesito ser diferente. Necesito ser la mujer que fui antes de esconderme. Necesito regresar a salvar vidas, no a fingir que no sé hacerlo. Fidencio se cubrió el rostro con las manos. He arruinado todo, murmuró. He perdido a mi madre por mi estupidez. No has perdido a tu madre, le dije suavemente, poniéndole una mano en el hombro. Pero sí has perdido la oportunidad de tener la relación que podríamos haber tenido si hubieras elegido conocerme en lugar de juzgarme. ¿Podemos visitarte?, preguntó Ikeria. ¿Podemos mantenernos en contacto? Por supuesto, pero será bajo condiciones diferentes. Ya no voy a fingir ser menos de lo que soy para hacer que se sientan cómodos. Si quieren una relación conmigo, será con la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, no con la versión disminuida de mí misma que he estado interpretando. Entiendo, dijo Fidencio levantando la cabeza, y acepto esas condiciones. ¿Estás seguro?, le pregunté, porque significa que ya no voy a disculparme por mis logros. Ya no voy a fingir que mis 30 años de medicina no importan. Ya no voy a esconder quién soy para no hacerlos sentir inadecuados. Lo entiendo, repitió, y quiero conocer a esa mujer. Quiero conocer a mi madre real, no a la versión que pensé que eras. Me senté otra vez, sintiendo que tal vez, después de todo, algo bueno podría salir de este dolor. Entonces déjenme contarles sobre Guatemala, dije. Déjenme contarles sobre los niños que voy a ayudar. Déjenme compartir con ustedes la emoción que siento al saber que voy a regresar a hacer lo que mejor sé hacer. Durante la siguiente hora, les hablé sobre el proyecto médico en Guatemala. Les conté sobre la clínica que trabajaba con niños indígenas que necesitaban cirugía cardíaca. Les expliqué las técnicas que planeaba enseñar a los médicos locales. Les mostré las fotografías que me había enviado el director de la clínica. Por primera vez en 5 años, compartí mi pasión por la medicina con mi familia. Y por primera vez en 5 años, vi admiración genuina en sus ojos. «Suenas tan viva cuando hablas de esto», dijo Ikeria. «Porque estoy viva», admití. «Cuando hago medicina, soy completamente yo misma. Es lo que nací para hacer». «¿Y nosotros?», preguntó Fidencio. «¿Dónde quedamos en tu nueva vida?» «Donde ustedes elijan estar», le respondí honestamente. «Pueden ser parte de mi vida real o pueden seguir añorando la versión falsa de mí que perdieron. La decisión es suya». Fidencio tomó la mano de Ikeria y luego tomó la mía. «Queremos ser parte de tu vida real», dijo con determinación. «Queremos aprender quién eres realmente. Queremos ser la familia que mereciste tener desde el principio». «Eso», le dije con una sonrisa, «me gustaría mucho». Cuando nos levantamos de la mesa, algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. Ya no era la madre desesperada por la aprobación de su hijo, ni ellos eran los familiares que daban por sentada mi presencia. Éramos 3 adultos que finalmente se estaban conociendo por primera vez. «¿Vienes a casa con nosotros?», preguntó Fidencio. «No», respondí. «Voy a quedarme en un hotel esta noche. Necesito tiempo para pensar y planear». «¿Mañana?», preguntó Ikeria. «Mañana podemos almorzar juntos y pueden empezar a preguntarme sobre mi vida, sobre mi carrera, sobre las cosas que nunca quisieron saber». «Me encantaría», dijo Fidencio, y por primera vez en años creí que era sincero. Mientras los veía alejarse del hospital, supe que había tomado la decisión correcta. No solo sobre Guatemala, sino sobre finalmente vivir como la mujer que había sido siempre. Dentro de 3 semanas, estaría en un avión hacia una nueva aventura. Pero por primera vez en 5 años, no me iba sintiendo como una fracasada. Me iba como la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, lista para salvar más vidas y, finalmente, lista para vivir la suya propia. 3 semanas después, me encontré de pie en el aeropuerto internacional, con una maleta que contenía mis pertenencias más importantes: mis diplomas médicos, mi estetoscopio,
las cartas de agradecimiento de pacientes que había guardado durante décadas, y por primera vez en 5 años, fotografías donde aparecía vestida con mi bata médica. Fidencio e Ikeria llegaron temprano para despedirme. Durante estas 3 semanas habíamos tenido conversaciones que nunca pensé que serían posibles. Fidencio me había preguntado sobre cada año de mi carrera médica. Ikeria había leído todos los artículos que había publicado en revistas especializadas. Ambos habían comenzado a entender no solo lo que había logrado, sino por qué la medicina era mi verdadera vocación. ¿Estás nerviosa?, me preguntó Ikeria mientras esperábamos que anunciaran mi vuelo. Emocionada, corregí. No he estado tan emocionada por algo en 5 años. Mamá, dijo Fidencio tomando mi mano, quiero que sepas que estos han sido los mejores días que hemos tenido como familia. Conocerte realmente ha sido increíble. Para mí también, admití. Nunca pensé que tendríamos este tipo de conversaciones. Durante estas semanas había compartido con ellos historias que nunca había contado. Les hablé sobre la primera vez que salvé una vida siendo residente. Les conté sobre el paciente más difícil de mi carrera. Les expliqué por qué había elegido especializarme en cirugía cardíaca pediátrica. Por primera vez, habían visto a su madre como una mujer con sueños, ambiciones y logros propios. ¿Ya tienes todo listo para la clínica?, preguntó Fidencio. Todo. El doctor Morales, que dirige la clínica en Guatemala, me envió los casos que estaré revisando la primera semana. Hay un niño de 8 años con tetralogía de Fayot que lleva esperando cirugía 6 meses porque ningún cirujano local se atreve a operarlo. Como Anselmo cuando era niño, recordó Ikeria. Exactamente como Anselmo, sonreí. Excepto que este niño no tiene padres con recursos para buscar opciones privadas. Su familia son campesinos que han vendido todo lo que tienen para pagar el viaje hasta la clínica. ¿Y tú vas a operarlo?, preguntó Fidencio con admiración en la voz. Voy a intentarlo, y voy a entrenar a los médicos locales para que puedan hacer cirugías similares en el futuro. Anunciaron el primer llamado para mi vuelo. Sentí una mezcla de anticipación y melancolía. Antes de que te vayas, dijo Fidencio, hay algo que queremos darte. Sacó un paquete pequeño envuelto en papel azul. ¿Qué es? Ábrelo, me animó Ikeria. Dentro del paquete había un marco pequeño con una fotografía que no había visto en años. Era de mi graduación de la especialización en cirugía cardiotorácica. Tenía 30 años, vestía toga y birrete, y sostenía mi diploma con una sonrisa radiante. ¿De dónde sacaron esto?, pregunté sorprendida. Llamé a la universidad, explicó Fidencio. Les conté que era tu hijo y que necesitaba una copia de esta foto para un regalo especial. Cuando les dije tu nombre completo, la secretaria del Departamento de Medicina me dijo que tú eras una de las graduadas más distinguidas en la historia del programa. Toqué el marco con dedos temblorosos. En la foto aparecía la mujer que había sido antes de comenzar a esconderme. Es para que la pongas en tu oficina en Guatemala, dijo Ikeria, para que recuerdes quién eres, aunque también queremos que recuerdes que ahora tienes una familia que está orgullosa de ti. Es perfecta, susurré, sintiendo lágrimas en los ojos. Y esto es de mi parte, agregó Fidencio, entregándome una carta sellada. No la abras hasta que estés en el avión. Segundo llamado para mi vuelo. Era hora de dirigirme hacia la puerta de embarque. ¿Me mandarás fotos de los niños que operes?, preguntó Ikeria. Todas las que pueda, prometí. Y quiero que ustedes me manden fotos de su vida también. De verdad quiero estar conectada con ustedes. Lo haremos, prometió Fidencio. Y mamá, cuando regreses, vamos a hacer las cosas diferentes. Vamos a ser la familia que siempre debimos haber sido. Si regreso, lo corregí suavemente. Sí, se alarmó. Fidencio, voy a ver cómo me siento allá. Si encuentro que es donde pertenezco, podría quedarme más tiempo del planeado. Vi pánico en sus ojos, pero luego algo cambió. Si eso te hace feliz, dijo finalmente, entonces eso es lo que debe ser. Era la primera vez que mi hijo ponía mi felicidad antes que sus propias necesidades. Gracias, le dije, abrazándolo fuertemente.
Eso significa todo para mí. Después de las despedidas y los abrazos finales, caminé hacia la puerta de embarque sintiendo una liberación que no había experimentado en 5 años. No estaba huyendo de mi familia, estaba yendo hacia mi verdadera vocación. Una vez en el avión, abrí la carta de Fidencio. Mamá, mientras escribo esto, tú estás empacando para tu nueva aventura. Durante estas 3 semanas he aprendido más sobre ti de lo que aprendí en 39 años, y me doy cuenta de lo mucho que desperdicié. No solo desperdicié la oportunidad de conocer a una madre extraordinaria, desperdicié la oportunidad de aprender de una de las mujeres más inteligentes y talentosas que he conocido. Cuando era niño, siempre me preguntaba por qué otros niños parecían estar más orgullosos de sus padres que yo. Ahora sé que el problema nunca fueron mis padres. El problema era que yo había decidido no ver lo extraordinarios que eran. Y Keria y yo hemos hablado mucho durante estas semanas. Hemos decidido que queremos tener hijos. Y cuando los tengamos, les vamos a contar sobre su abuela desde el primer día. Les vamos a enseñar las fotografías de tus operaciones. Les vamos a leer los artículos que escribiste. Les vamos a contar sobre la vez que la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza le salvó la vida a su abuela Keria. Pero más importante que todo eso, les vamos a enseñar que la abuela Trinidad es la mujer más valiente que conocemos. Porque no solo salvó vidas durante 30 años, también tuvo el valor de empezar una nueva vida a los 63 años cuando se dio cuenta de que la antigua ya no la hacía feliz. Vuela alto, mamá. Salva esas vidas que están esperando por ti. Y recuerda que ahora tienes una familia que finalmente entiende quién eres y que está orgullosa de llamarte nuestra doctora. Con amor infinito y respeto profundo, Fidencio P.D. Y Keria dice que cuando regreses de Guatemala, quiere que le enseñes a tomar la presión arterial correctamente. Dice que es hora de que aprenda cosas útiles de su suegra médica. Cuando terminé de leer la carta, estaba llorando. Pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. El avión despegó y yo miré por la ventanilla cómo se alejaba la ciudad que había sido mi hogar durante 63 años. Pero por primera vez, no sentí que estaba dejando algo atrás. Sentí que estaba yendo hacia algo mejor. 6 meses después, recibí una videollamada desde mi pequeña oficina en la clínica de Guatemala. Al conectarme, vi a Fidencio e Keria sonriendo frente a la cámara. «Mamá», gritó Fidencio con emoción. «Tenemos noticias». «¿Qué tipo de noticias?», pregunté, aunque ya intuía la respuesta por sus expresiones. «Vas a ser abuela», anunció Keria, sosteniendo una ecografía. «Oh, por Dios», exclamé, llevándome las manos al pecho. «¿Cuándo?» «En 7 meses», respondió Fidencio. «Y mamá, ya decidimos algo». «¿Qué decidieron?» «Si es niña, se va a llamar Trinidad, como su abuela médica». Me quedé sin palabras. Durante varios segundos solo pude mirar la pantalla con lágrimas rodando por mis mejillas. «¿Te gusta la idea?», preguntó Keria. «Me encanta», logré decir finalmente, «pero espero que no se sienta presionada a estudiar medicina solo por su nombre». «Si quiere estudiar medicina, será bienvenida», dijo Fidencio. «Pero si quiere ser artista, o maestra, o lo que sea, también estará bien, porque hemos aprendido que lo importante no es lo que hagas, sino que seas auténtica contigo misma». «Como su abuela nos enseñó», agregó Keria. Después de la videollamada, salí de mi oficina hacia el patio de la clínica. Era un atardecer hermoso en Guatemala, con el cielo pintado de colores dorados y naranjas. En la distancia podía ver las montañas que rodeaban el pequeño pueblo donde ahora trabajaba. Durante estos 6 meses había operado a 32 niños. Había entrenado a 12 médicos locales en técnicas de cirugía cardíaca. Había establecido un programa de seguimiento postoperatorio que había reducido la mortalidad infantil del área en un 40%. Pero más importante que cualquier estadística, por primera vez en 5 años me despertaba cada mañana emocionada por ir a trabajar. El doctor Morales se acercó con una sonrisa en el rostro. «Doctora Trinidad, ¿cómo se ve el día de mañana?» «Intenso», respondí.
Tenemos 3 cirugías programadas y la consulta especial para el niño que llegó de Honduras. ¿Y usted? ¿Cómo se siente? Completa, respondí sin dudar. Por primera vez en años me siento completamente yo misma. Me alegra escuchar eso. Y tengo buenas noticias. El Ministerio de Salud aprobó la expansión de nuestro programa. Quieren que abramos 2 clínicas más el año que viene. ¿Y necesitarían a alguien para dirigir el programa?, pregunté. Necesitarían a la doctora Trinidad Esperanza Vázquez Mendoza, respondió con una sonrisa. ¿Estaría interesada en quedarse permanentemente? Miré hacia las montañas, luego hacia la clínica donde niños esperaban cirugías que cambiarían sus vidas. Pensé en mi familia en casa, que finalmente me conocía y me valoraba. Pensé en la nieta que vendría en camino y que llevaría mi nombre. ¿Puedo pensarlo?, pregunté. Por supuesto, pero doctora, quiero que sepa algo. En estos 6 meses, usted ha transformado no solo esta clínica, sino toda la región. Hay niños que están vivos hoy porque usted decidió venir aquí. Hay familias que tienen esperanza porque saben que la doctora Trinidad está aquí para ayudarlos. Esa noche, en mi pequeña casa al lado de la clínica, escribí un email a Fidencio e Ikeria. Mis queridos, hoy me ofrecieron quedarse permanentemente en Guatemala para dirigir un programa de cirugía cardíaca pediátrica que cubriría toda Centroamérica. Es la oportunidad de mi vida de hacer una diferencia real en el mundo. Pero también hoy supe que voy a ser abuela. Y quiero estar presente en la vida de mi nieta de una manera que no pude estar en la tuya, Fidencio. He decidido aceptar el puesto, pero con una condición. Trabajaré 6 meses en Guatemala y pasaré 6 meses en casa cada año. Así puedo seguir salvando vidas aquí, pero también puedo ser la abuela médica que enseñe a mi nieta Trinidad sobre el mundo y sobre la importancia de seguir sus sueños. Es un compromiso que me permite ser todas las versiones de mí misma, la cirujana, la madre, la abuela y la mujer que finalmente aprendió a no esconderse. ¿Qué opinan? Con amor, mamá, y pronto, abuela Trinidad. La respuesta llegó esa misma noche. Mamá, tu propuesta es perfecta. Queremos que seas feliz, y si esa felicidad incluye salvar vidas en Guatemala 6 meses al año, entonces eso es lo que debe ser. Ikeria y yo estamos emocionados por la idea de que nuestra hija crezca sabiendo que su abuela no solo es doctora, sino que es una doctora que viaja por el mundo ayudando a niños que no tienen a nadie más. ¿Qué mejor ejemplo de vida puede tener? Te amamos y admiramos. Fidencio e Ikeria P.D. Ikeria dice que ya está planeando traer a la bebé Trinidad a conocer Guatemala cuando tenga la edad suficiente. Dice que quiere que vea a su abuela en acción. Cuando leí ese email, supe que había encontrado el equilibrio perfecto. No tenía que elegir entre ser médica o ser familia. No tenía que esconderme ni fingir ser menos de lo que era.